Buenas tardes a todos. En esta tarde de verano acá en Uruguay, espero que estén todos bien. Vamos a esperar unos segunditos a que se vayan agregando las personas. Tuve un pequeño inconveniente técnico, así que estoy empezando unos minutitos después de lo previsto, pero bueno, cosas que pasan. Bien. Eh, Gracias por aceptar la invitación a este vivo. Queda grabado para los que no pueden estar por distintos motivos hoy presente, así que va a quedar grabado y guardado en el feed del Instagram. Espero que se escuche bien, que voy a ver si se ajusta un poco el volumen, que la otra vez no salió tan bien el volumen, pero bueno, son temitas técnicos, digamos. En primer lugar, lo que quiero comentar es que todo lo que yo aporto desde este lugar de los vivos eh, es información que viene de los registros akáshicos y de la experiencia eh, de, de años trabajando desde este lugar, de casos, y entiendo tanto en mi libro como en los vivos que transmitir las experiencias y compartirlas ayudan a, como digo, a darse cuenta de aquello que nos pasa, y de repente ayudan a muchas personas a empezar a sanar lo que tienen que sanar, a comprender lo que les está pasando. Eso en primer lugar. Habrá personas que estén de acuerdo, otras que no, pero nunca deja de ser más que un comentario, un aporte con muchísimo respeto por las opiniones diferentes. Si estos vivos, si esta información, si estos libros que yo escribo, estos documentos que escribo aportan algo a alguien y para poder empezar a transitar un camino de sanación y de evolución, entonces tiene mucho sentido lo que estoy haciendo. Hace 2 semanas, un domingo justamente, empecé a transmitir este ciclo de vivos con la idea de aportar información, de ayudar a entender cosas que les pasen y dar luz desde este lugar. Me gusta dar ejemplos prácticos de temas de consulta para que se puedan sentir identificados y aportar así no solo información, sino también que puedan verse identificados y por ahí darse cuenta, ¿no? A través de los ejemplos de qué casos tienen que ver con ustedes. Quizás tenga que hacer otro vivo más sobre la pareja porque tiene muchas puntas. Recibí comentarios muy positivos acerca en el primer vivo. Esto también me motiva a seguir haciéndolos. Y hoy quiero hablar de cómo las heridas de la infancia que nos marcan y que condicionan el resto de la vida, también en la relación de pareja, nos están condicionando cómo nos relacionamos, qué tipo de relaciones y de personas atraemos y qué poder hacer, ¿sí? No basta solo en esta terapia, no es solamente la información, que por supuesto que es muy valiosa, sino también qué hacemos con ella. Hay distintas heridas, yo no soy psicóloga, ya lo he dicho muchas veces, hay distintas heridas de la infancia y vamos a analizar algunas de ellas y para ver quién se siente identificado, quién puede por ahí empezar a ver qué está cargando que no se ha dado cuenta todavía. Y voy a poner ejemplos. Algunos tuvimos historias de niños, situaciones con nuestros padres, por ejemplo, con las personas más allegadas, más influyentes en un niño, historias de rechazo. No voy a ahondar ahora en los motivos por los cuales nos rechazaron, eso se da en detalle a cada persona y a mí no me gusta generalizar para todos. Yo creo y estoy convencida de que cada persona es un mix de muchas variables
Eh, por eso el registro akáshico le da a cada uno exactamente la información de cuál es su caso, de lo que está cargando y de lo que necesita sanar. Pero sí hay temas que se repiten y uno de ellos es la herida del rechazo. Cuando nosotros hemos sufrido esa herida y no la hemos sanado, eso ya he explicado muchas veces, que esa herida, la forma en que vivimos esa situación y las emociones con que transitamos esa herida, se alojan en nuestro inconsciente generando programas que se van a repetir toda la vida en nuestros vínculos, además de nuestro sentir, a menos que vayamos allí al inconsciente y con ayuda terapéutica podamos liberar o desinstalar ese programa para instalar otro positivo. Con relación a las parejas, el rechazo se puede manifestar atrayendo personas que nos vuelven a mostrar la herida. O sea que de alguna forma nos hacen sentir, aunque en realidad nadie no tiene ese poder de hacernos sentir, sino que a través de la ley del espejo nos vuelven a surgir las emociones que vivimos cuando fuimos rechazados siendo niños. Hay enojo, hay tristeza, hay dolor. Acuérdense en que el enojo y la tristeza caminan juntos y a veces una persona se muestra muy enojada pero en realidad está muy triste o al revés, ¿sí? Alguien se muestra muy triste pero está muy enojado. Entonces cuando tenemos esa herida vamos a atraer parejas, personas en general en distintos vínculos de trabajo, de amistad, de lo que sea, pero en el tema del cual estamos hablando hoy, en el tema pareja, vamos a traer parejas que nos vuelven a mostrar con sus actitudes, con sus hechos, que no somos suficientes, que hay algo en nosotros que no gusta, que básicamente que no somos lo que el otro espera, no somos suficientes, ¿sí? Que hay un rechazo. Es muy importante considerar estas heridas porque si no las vemos, las vamos a repetir toda la vida con diferentes personas y situaciones, y cada vez que vivimos una situación similar es como que la herida vuelve a sangrar. Y cuando son muchas las experiencias de rechazo, en este caso, llega un momento en que duele muchísimo y ya no queremos estar ahí. Quizás sea el momento, quizás, por ejemplo, si estoy en una relación de pareja o empiezo a salir con alguien que me muestra ese rechazo por ser quien soy, por ser como soy, quizás llegue un momento en el que ya no pueda o no quiera seguir viviendo estas situaciones y decida consultar con mis registros, por ejemplo, y empezar un proceso de liberación del programa, de las emociones que generaron ese programa en el inconsciente con ayuda. Esto se logra con regresión a un momento de trauma, identificar las emociones en el cuerpo y con ayuda de respiración, de técnicas y de guía del terapeuta poder liberarlas. Los que han trabajado conmigo saben que cuando se liberan esas emociones del cuerpo se siente, todos dicen la misma palabra, alivio. Se siente un profundo alivio y al haberse ido esas emociones, al haber salido de nuestro campo energético y emocional, además de más espacio en el cuerpo, en el pecho, entra más aire, o sea, a nivel más físico, más corporal, al no estar esas emociones allí, dejamos de sentirlas. O sea, por más que un espejo, ya en una relación, una persona actúe como espejo y nos muestre algo, esas emociones no van a salir porque ya no están ahí. Es como que sentimos que nos resbala, digamos. Y también en el trabajo que hacemos, no solamente trabajando en el recuerdo de ese hecho que surgió, no solamente liberamos emociones del cuerpo, sino también decimos y expresamos, sobre todo a través del canal de la garganta, todo aquello que en su momento no pudimos expresar. Y ahí también se genera una limpieza, una liberación energética y emocional muy importante,
Y yo termino ese trabajo de sanar esa herida desde la constelación, ¿verdad? Diciendo esas frases sanadoras que voy guiando, que ustedes repiten, para ir ordenando el desorden que se generó a partir de ese momento de trauma. Por lo tanto, los que se sientan identificados, quizás haya que ir a revisar si esta herida tiene que ver con ustedes. Eso más que revisarlo lo van a sentir, porque se repiten las historias, el dolor, la emoción, el miedo a ser rechazados nuevamente. Esto nos complica mucho en un vínculo que estamos empezando, en una relación de pareja, porque estamos siempre un poco como expectantes de cuándo va a ser que nos rechacen en forma absolutamente inconsciente, pero vivimos la relación desde el miedo, y cuando estamos parados en el miedo es imposible que podamos relajarnos, disfrutar, entregarnos al otro y generar vínculos profundos. Esta es una emoción intensa, pero es importante. A veces el rechazo viene de mamá, a veces viene de papá, a veces viene de los dos. Y con cada uno habrá que trabajar las memorias del trauma, ¿sí? No con la persona física, sino con las memorias que hay en nuestro inconsciente. A veces el rechazo incluso es intrauterino, en aquellos casos en que el papá y la mamá, o uno o ambos, por X motivo que no vienen al caso, pero que sí se explica en la terapia, en la consulta del registro, no quiso o no era el momento, o tenía miedo, o bueno, hay distintos motivos por los cuales no se pensó en no continuar ese embarazo, y eso el bebé lo siente como un rechazo en el vientre. Entonces muchas veces para sanar esta herida hay que ir más atrás todavía y hacer una regresión intrauterina. Y es maravilloso porque se siente perfectamente en el cuerpo esa emoción. Es una emoción intensa. Las emociones asociadas a la herida me refiero. Bien, entonces, como decía, esta es una de las heridas que genera que estemos el resto de la vida repitiendo eso, y en los vínculos más importantes, más cercanos, como son con nuestros padres, con nuestros hermanos, pero se muestra mucho en las relaciones de pareja, muchísimo. Hay un autor, Corbera, que dice, tu mejor maestro duerme a tu lado. Y la pareja es eso también, aparte de alguien con quien poder disfrutar, compartir la vida, relajarnos, no sé, amar, ser amados, etcétera, y crecer. También es alguien que viene a mostrarnos a través de espejos, de acciones, de actitudes que tiene, nos muestra nuestras propias heridas para ayudarnos a verlas y sanarlas. Por eso es importante la mirada adulta, cuando en vez de quedarnos en que el otro me hizo algo, vamos a ver qué hay detrás. Y si no podemos solos, quizás tengamos que pedir la asistencia de nuestros guías a través de la lectura de registros. Es muy importante salirnos en algún momento de la postura infantil, victimista, de que el otro me hizo, para poder empezar a transitar este camino de ir a sanar esa herida. Mirar las heridas nunca es tan sencillo, quizás abruma un poco, quizás no sabemos por dónde empezar, y también genera a veces como ese cansancio de otra vez lo mismo, ¿no? Pero bueno, va a estar ahí hasta que linquemos el diente. Por lo tanto es importante salirnos un poco de ese rol victimista, de otra vez me pasa lo mismo, otra vez me hacen lo mismo, y pasar a la postura más adulta de ir a ver qué hay detrás de eso que me duele tanto, que se me sigue repitiendo, para poder sanarlo, liberarlo. Y cuando lo hacemos, cuando sanamos esa herida, cambia la energía dentro nuestro, ya no están ciertas emociones que estaban allí mostrando esa herida, y empezamos a atraer otras personas y otras situaciones.
La herida del abandono también no tiene, quiero aclarar que no hay una herida sola. Generalmente hay más de una que transitamos, quizás alguna con más dolor que otras, pero generalmente es una sola, son más de una. El abandono puede ser real, porque me abandonaron, o muchas veces los padres, uno o ambos, no están disponibles energéticamente en su rol, porque ellos también son niños que cargan heridas, que están actuando desde el niño y con su propio dolor, lidiando con su propio dolor y a veces con sus propios traumas, a su vez con sus padres, y a veces eso hace que esos papás no estén disponibles y nos sintamos abandonados. Hay casos también donde hay muchos hermanos, entonces el tiempo, la energía no está disponible para todos por igual. Eso nunca es así, no es parejo. Los papás hacemos lo que podemos, obviamente. Y entonces acá lo que importa no es si fuiste abandonado o abandonada literalmente, sino cómo fue el sentir. Se trata de percepciones, de cómo yo percibí una situación. No hay un hecho concreto que pueda ser irrefutable de que sucedió de esta manera, sino que lo que importa es mi sentir, porque de esa manera se grabó un trauma y las emociones asociadas, ¿no? Cuando tenemos la herida del abandono, vuelven a surgir emociones, como en el caso anterior, emociones que se generaron con la herida, como enojo, tristeza, culpa también, miedo a ser abandonado también, nuevamente. Y el abandono genera en otras personas a lo largo de la vida el apego. El apego es una dependencia. Yo necesito que te quedes conmigo, necesito que no te vayas, porque si tú te vas, otra vez me duele y otra vez reflota todo aquello todas aquellas emociones, aquel dolor que me generó el abandono. Entonces, en relaciones de pareja, cuando tenemos esta herida, tendemos a apegarnos al otro rápidamente, pero también lo vivimos, la relación, como con miedo a que el otro se vaya. Como en el caso anterior, ese miedo a que se vaya muchas veces genera que yo me desdibuje, que ceda en algunas partes o en algunos temas que no quiero ceder, que esté al servicio del otro, que esté siempre contemplando las necesidades del otro por encima de las mías. Muchas veces que acepte o soporte maltratos, humillaciones, conductas que si no tuviera esa herida no las soportaría quizás o no las permitiría. Entonces el apego genera emociones muy intensas, aparte del miedo a que el otro se vaya, hay emociones de miedo a que se vaya y por lo tanto tampoco estoy tranquilo, estoy siempre con celos que surgen, con inseguridades, con miedos. Entonces la relación no la puedo disfrutar realmente, estoy siempre como con ansiedad por ahí, con miedo, con ansiedad, a veces como con lo que se llama la profecía autocumplida, con esa seguridad que no sabemos de dónde sacamos, de que el otro se va a ir, nos va a abandonar, y muchas veces el otro por este apego, por esta especie de asfixia, o porque nos desdibujamos tanto que ya no somos la persona que conoció, no nos damos el valor que tenemos realmente, finalmente termina yéndose. Entonces esto de la profecía autocumplida es aquello que le teníamos tanto, finalmente se termina dando. Donde ponemos la energía es lo que crece, siempre,
con los pensamientos y las emociones. Entonces, si yo pongo la energía en el miedo a que el otro se vaya, hay altas chances de que eso suceda. ¿Sí? Esta es otra de las heridas que es importante revisar en cada uno. Quizás a ustedes algunos ya les sonó, les cayó alguna ficha, como decimos, que estoy aceptando a algunas personas que me están pidiendo aceptar acá. Bien. Tenemos también la herida de la humillación, esta herida también de la infancia, que después se replica y se repite a lo largo de la vida, nos genera vergüenza. Muchas veces lo que genera también es que sigamos atrayendo más de lo mismo, tanto en el trabajo, en las relaciones personales, pero en el tema de pareja también. Son emociones, trae la herida de la humillación muy duras, donde la autoestima estaba totalmente devastada, totalmente aniquilada, y donde nuevamente por esa humillación caemos en acciones, en actitudes con el otro, que quizás mirando después para atrás decimos cómo pude hacer eso, cómo pude permitir aquella cosa. Esto no sirve para culparse, simplemente para entender, sanar y no volver así a repetir lo mismo. La herida de la traición, tanto si nos pasó a nosotros como si pasó entre nuestros padres y nosotros vivimos esa situación, es una herida complicada también porque la vamos a repetir, vamos a tener altísimas chances de repetirla. Traición a la confianza, traición sexual, traición con lo que sea. Aquí también aparece mucho la dependencia, el apego, el miedo a que me traicionen. Y muchas veces el otro está lejos de traicionarnos, pero hay una cierta seguridad o una cierta sensación interna de que va a pasar. Y otra vez, como hablaba recién, muchas veces termina sucediendo. Acuérdense en que el otro, el que se vincula con nosotros, nos está mostrando lo que tenemos dentro nuestro, ¿no? Entonces, si se nos muestra que tenemos esa herida de traición, nos van a traicionar. O al menos nos vamos a sentir traicionados. Y otra vez, cada vez que alguien tiene una actitud así con nosotros, vuelve con fuerza, con mucha fuerza, las emociones que generó la herida, en este caso, de la traición. Y por último hay una herida que es la injusticia. Quizás de niños sentimos que no fueron justos con nosotros, que no hubo un derecho a explicar nuestro punto de vista, que no fue tomado en cuenta, ¿sí? Esa herida la vamos a repetir también con situaciones injustas a lo largo de la vida, con discusiones de pareja, cuando el otro parece no tener nunca responsabilidad y nosotros sí, o cuando el otro no valora cosas que hacemos por él, y siempre hay como esa sensación, ¿no?, de vuelta a esa injusticia, a eso que no se ve, que no se compensa, que no se equilibra en las relaciones. Esto es un breve pantallazo para que nos podamos ver en una o en varias heridas y podamos identificarlas, como digo, siempre con la ayuda del registro. Podemos también confirmar que es por ahí y también la forma en que podemos sanar esas heridas. Como digo, estos vivos tienen la intención, para los que se están uniendo ahora, de dar información, de dar luz, ayudar a darse cuenta. A veces vamos por la vida como cegados por las emociones y tropezamos más de una vez con la misma piedra. Y a veces estamos cansados de esto, de esta dinámica, y ahí empezamos a replantearnos, a revisar qué es lo que ha pasado, qué está allí pendiente para resolver.
Ahora le quiero hablar de algo muy importante que también tiene que ver con la pareja, con lo que atraemos, con las relaciones que generamos, y tiene que ver con los padres. Los padres, nosotros tomamos de los padres como hijos, vivencias, pero también el modelo de relación que ellos tenían. Así después, quizás a veces un modelo que me causó dolor, y yo me prometo a mí mismo o a mí misma no volver a vivir o tener relaciones donde vaya por otro lado, donde no tenga ese tipo de relaciones. Pero como digo, los traumas se alojan en el inconsciente y lo que yo decida mentalmente no sana lo que está en el inconsciente. Por lo tanto, es la listita de posibles temas a trabajar para llegar a tener la relación que de verdad queremos de pareja, sana, equilibrada. También está revisar cómo fue esa relación de pareja. No quiere decir ir a investigar, como que le cuente mamá, le cuente papá, eso no. Lo que yo vi, lo que yo percibí, si era una relación violenta, si era una relación desigual, si era una relación de mentiras, de traiciones, de injusticias, de no reconocimiento, o por el contrario, quizás fue una relación muy linda y es un bellísimo ejemplo que suele suceder. No es la generalidad, pero bueno, siempre algo bueno damos los padres a los hijos como ejemplo, quizás también algunas cosas de su relación de pareja, sin duda. El tema es cuando los hijos tomamos ese modelo y no lo analizamos posteriormente, no lo revisamos para ver qué cosas yo no quiero de ese tipo de vínculo, de ese formato, para poder cambiarlo. Como digo, desde el inconsciente, ¿no? Pero primero tengo que ver en la parte consciente, darme cuenta. Todo es sanable con la ayuda, de los registros, del movimiento sanador sistémico, que es la terapia que yo aplico y que enseño. Todo tiene solución. Pero yo siempre digo que el darnos cuenta de lo que está en el plano inconsciente condicionando es la mitad del problema resuelto. Entonces estas charlas están ayudando a eso justamente, a darse cuenta. También en otro vivo, en la tercera parte del tema pareja, voy a hablar de todo lo que viene ancestral, todo lo que viene de las relaciones de pareja que han tenido nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, etcétera, y cómo eso también condiciona nuestras relaciones de pareja, porque esa información está en el código genético. Y el código genético que nos transmiten tiene todas esas memorias de todo lo no resuelto y de todos esos vínculos. Entonces, al ser nuestro código genético, nuestras células, esa información también termina condicionándonos. Entonces es importante identificarlo para después devolverlo con respeto a los ancestros y liberarnos de tener que repetir los mismos traumas o los mismos tipos de vínculos. Siempre digo, esto me hago cargo, es una opinión personal en base a experiencias personales, pero sobre todo de consulta a lo largo de estos años, que lo peor que le puede suceder a un hijo no es que sus papás se separen, sino quedar atrapado en el vínculo de sus padres, en el vínculo de pareja de sus padres. Voy a tomar algunos conceptos de las constelaciones familiares. Ustedes saben que Hellinger descubrió las leyes que están debajo de todo sistema familiar, que condicionan al sistema y que cuando los cumplimos con esas leyes, la vida se vuelve más fácil, podemos haya más armonía en nosotros y en el sistema familiar. Y cuando no las cumplimos, hay desorden, hay inestabilidad, hay intranquilidad, hay desarmonía. Bien. Entonces, muchas veces
tanto si los papás se separaron como si no, sucede que pasan cosas entre los papás, en su vínculo, y una parte se siente víctima o se coloca en lugar de víctima, eh, con hechos fundados quizás, pero ese es el lugar donde se coloca. En el caso de hombres que abandonan, por ejemplo, a su mujer y a sus hijos, eh, acá no estamos analizando razones, estamos analizando hechos y sentires. En esos casos muchas veces, a lo largo de la historia ha pasado muchísimo, que quien queda a cargo de los hijos es la mamá. Las mamás a veces nos hemos esforzado muchísimo por, por aliviar el dolor de nuestros hijos, por seguir con la vida. Nos hemos esforzado en lo económico, en lo emocional, en lo físico, en todo para poder seguir con la vida y con los hijos adelante, sacarlos adelante. Entonces es un ejemplo, ¿no? Entonces en esos casos el niño emocional, el niño físico también, mira a esa madre como la víctima, ¿no? La víctima de la situación, la víctima del papá. Y el hijo naturalmente es un ser amoroso, somos seres muy amorosos, que desde nuestro propio dolor, inclusive por ver el dolor del otro, en este caso de la mamá, generamos lealtades inconscientes, intensas, que nos llevan a actuar de manera, digamos, eligiendo entre un papá y en contra del otro. Hay veces que las mamás en su dolor y en la forma que pueden hacerlo y transmitirlo, no se trata de juzgar, todos hacemos lo mejor que podemos siempre, desde nuestro propio dolor, nuestra propia situación y nuestro nivel de conciencia. A veces las mamás le dicen a sus hijos, les cuentan lo que es su dolor, lo que hizo papá, etcétera, etcétera, y a veces los hijos lo ven sin que lo cuenten, pero cuando eso sucede, el hijo genera esa lealtad inconsciente, entonces va a colocarse, a salir del lugar de hijo en el sistema, y muchas veces se coloca en lugar de cuidador de esa mamá, ¿no? Como si fuese el abuelo o la abuela que cuidan a esa mamá y esa mamá la dejan pequeña, ¿sí? También esto es muy duro para un hijo, porque los hijos venimos después de los padres, porque ellos tienen una fuerza energética, por eso vienen antes que nosotros no tenemos como hijos. Sostener emocionalmente a un padre hace que en determinado momento la vida se pare para nosotros, las cosas empiecen a no salir, porque es una forma de demostrarnos que estamos en el lugar equivocado. Además de dolores físicos, lumbares, rodillas, tobillos, etcétera, que nos indican que estamos cargando un peso demasiado grande para nosotros. Desde nuestro propio dolor como hijos y desde ver el dolor del otro, en ocasiones generamos esa lealtad, como comenté, que lleva a empequeñecer a la mamá, a verla como víctima, a creernos más grandes, más poderosos, que podemos sostenerla, pero también nos lleva a enfrentarnos o rechazar al papá, en este caso el ejemplo, aquel que fue el victimario, digamos. Quiero contar que la lealtad no es algo que se razone. La lealtad es un impulso, es un sentir profundo que nos dicen que esto es lo que hay que hacer, aún por encima de mis intereses, aún por encima de mis emociones, aún por encima de mi propia vida. Entonces muchas veces este hijo o hija siente mucho enojo hacia ese papá, muchas veces lo quita de su vida, lo irradia, lo excluye de su corazón, y esto trae consecuencias para el hijo en su vida, y se le va a mostrar de muchas maneras, además de la pareja que les voy a comentar. Pero cuando excluyo a mi papá, en este ejemplo, pero puede ser al revés también, de mi corazón, porque tengo motivos sobrados para no quererlo cerca, porque hizo daño, porque hizo sufrir a mi mamá, porque no estuvo, etcétera, etcétera,
desde el propio dolor, desde el propio enojo, excluimos, sacamos de ese lugar al papá como si no fuese necesario para nosotros. La mamá y el papá tienen funciones energéticas de supervivencia, de sostén con el hijo que son muy importantes. La mamá tiene que ver con la nutrición física, pero también emocional. Y el papá tiene que ver, como dice Hellinger, ¿no? Hellinger, el creador de constelaciones, dice que la madre es la vida y el padre es el mundo. Entonces, el padre tiene una misión, una fuerza que transmite al hijo, se llama la fuerza para la vida, es una fuerza de concreción, de logros, de materializar cosas, proyectos, lo que sea, que cuando excluimos a nuestro papá de nuestro corazón, por estos motivos, por lo que hizo, lo que no hizo, nos estamos coartando la posibilidad de recibir no solo su amor, sino también esa fuerza que solo da él para la vida. Entonces muchas veces cuando alguien no tiene a su papá en su corazón, no se lo permite, esté vivo o no, esté lejos, haya abandonado y nunca más apareció, por ejemplo, esa persona va por la vida como debilitada. Todo cuesta más, mucho más, y termina generando este tener que elegir entre mamá y papá, un hijo debilitado, una hija o un hijo que no tienen fuerza para estar en la vida, que no son sostenidos por sus papás. Entonces la vida se vuelve difícil, las cosas salen como con mucho esfuerzo, parece que todo es contrapelo. Eso es muy importante, y cuando digo integrar a papá en el corazón, no estoy hablando de llamarlo, ir a comer un asado, está todo bien, aquí no ha pasado nada, ni mucho menos de perdonar. Esa es una palabra que yo desterraría completamente del diccionario, porque acá no hay nada que perdonar sino entender. En otros vivos hablaré más profundamente de la relación con los padres. También hacemos talleres con Vanessa, mi socia, para ayudar, y en la terapia también personal se hace. Pero lo que quiero contar es esto, ¿no? Que cuando un hijo queda atrapado en el vínculo de los padres, en esa relación de pareja que no le corresponde, porque la pareja son de a dos, no de a tres, una de las consecuencias, además de múltiples consecuencias que tiene para su vida, pero una de esas es que al quedar atrapado en esa dinámica, no importa si un papá o los dos ya no están con vida, no importa si están separados hace mucho tiempo y han rehecho sus vidas con otras personas, nada de eso importa. Si la lealtad a uno o a otro, si la exclusión del otro todavía está vigente dentro de nuestro en el inconsciente, es como si todo estuviese igual que cuando éramos niños. Entonces los hechos externos no son lo más importante. Entonces cuando quedamos atrapados en ese vínculo, no crecemos, nos quedamos niños en el dolor, y en lo que tiene que ver con pareja, son como que se forma un triángulo, digamos, como que la pareja, en mi concepto, mi inconsciente, son tres personas. Esto es una de las posibles, yo estoy siempre dando posibilidades que expliquen conductas de ustedes, de otros para con ustedes, de repeticiones, ¿sí? Como dije al principio, son comentarios de situaciones que se repiten en consulta y que justamente como se repiten entiendo que nos pasan a muchos. Y si lo veo, lo puedo sanar. Entonces a veces no entendemos por qué siempre atraemos personas que están casadas, comprometidas, que no están disponibles, o inclusive están disponibles, pero siempre hay algo, un tercero, digamos, algo que ocupa un tercer lugar, que termina interfiriendo en la pareja. Estas son distintas formas de que el inconsciente nos está mostrando que estamos en el lugar equivocado, que estamos en una relación que no nos pertenece. A veces el tercero en nuestra relación es una persona,
un ex o una nueva persona que aparece de un lado o del otro. A veces es la suegra, una cuñada, un mejor amigo, el trabajo del otro, que le quita tiempo, tanto tiempo que yo estoy en un segundo plano. A veces son hobbies, no sé, aficiones, lo que sea. Pero hay una sensación de que yo estoy en segundo lugar, de que estoy por fuera de este vínculo. ¿Sí? Es un sentir. Y justamente la vida, a través de estas repeticiones de patrones y de situaciones, lo que nos está mostrando es que estamos en un lugar equivocado, ¿sí? Que estamos como, seguimos en esa dinámica de estar en el medio de los padres. Por lo tanto, aparte de las heridas de la infancia que hablé al principio de este vivo, que hay que ir a revisar cuáles son, sanarlas para que no tener que repetirlas también en vínculos de pareja, es bien importante esto de revisar qué formato de pareja vimos y está grabado en nuestro inconsciente en relación a nuestros papás. Si estamos o generamos algún tipo de lealtad que nos haga estar en ese vínculo que no nos pertenece. Y para eso tenemos que entender, además de constelarlo y salir de ahí y respetar ese vínculo, tenemos que entender que los dos nos dieron la vida, que siempre somos frutos del amor entre los padres, así se lleven como se lleven, así haya pasado lo que haya pasado, somos frutos de ese amor, aunque se haya sido una relación de corto tiempo, ¿sí? El amor profundo del alma genera vida, un milagro de la vida. Tenemos que entender que, esto es muy importante, que esas dos almas que son papá y mamá, por algún motivo al que nunca accederemos, pactaron en nuestra vida tener ese tipo de vínculo, de esa relación. Nosotros, cuando vemos la relación de dos personas que no somos nosotros, estamos viendo la punta del iceberg. No estamos viendo todo lo que hay detrás, todo lo que esas dos almas han vivido en todas las encarnaciones en las que estuvieron juntas, las deudas que generaron entre sí, los aprendizajes que pactaron vivir en esta vida. Entonces muchas veces nos quedamos en la superficie, como juzgando, nos creemos con el derecho a juzgar, el dolor nos da ese derecho, supuestamente. Y no desconocemos un montón de cosas que no nos corresponde tampoco entender. No nos corresponde meternos en el vínculo, opinar, juzgar. No es nuestro. Las relaciones siempre son de a dos, siempre. Y cuando interferimos en cualquier tipo de relación, en este caso la pareja de nuestros padres, que no es nuestra, siempre salimos perdiendo. Siempre vamos a ser aquellos que sobran. No, la vida nos va a demostrar que no es nuestro. La forma de salir de ahí es primero soltar todo juicio, ir a sanar con mi mamá, con mi papá, resolver todo lo que tengan que resolver en el plano inconsciente y álmico con ellos, estén con vida o no, y con muchísimo respeto a través de una constelación, devolver lo que estuvimos cargando por ellos, sus emociones en ese vínculo de pareja, las vivencias y los juicios, y respetar esa relación. Es como me salgo, lo respeto, agradezco la vida. Y acá hay una parte muy importante: cuando un hijo toma partido por un padre o madre, se hace un movimiento sistémico en el sistema familiar, en el inconsciente y álmico también, que es pedirle permiso, en el ejemplo que yo ponía de que el hijo generó esta lealtad, el hijo o la hija generó esta lealtad con la mamá, que es la víctima. Es un ejemplo, puede darse exactamente al revés el caso, ¿no? Perfectamente. Hay que pedirle permiso a esa mamá en el plano inconsciente, vuelvo a repetir, a través de las frases sanadoras que vamos guiando los terapeutas, para ir hacia papá y para amarlo tanto como la amamos a ella. Es una frase maravillosa que, cuando es dicha con sentido, cuando es dicha entendiendo lo que se está diciendo en ese momento en que estamos constelando, donde hay emociones que van surgiendo,
ese pedido de permiso es permiso para poder tener a mi padre en mi corazón, para poder completarme, ¿sí? Para no tener la exclusividad de tu cariño y tener que rechazar el amor de mi padre en la forma que fue y que es posible. Entonces es absolutamente liberador salir del medio de los padres, de esa relación que no nos pertenece. Y cuando hacemos esto, cuando salimos de esa lealtad, de estar en medio de esa relación, sentimos por supuesto mucho alivio. Y ahí quizás podamos empezar a traer relaciones con parejas donde ya no hay un tercero, donde ya no sentimos que estamos en segundo lugar o que ya sobramos o que siempre pasa algo, que yo quedo como de costado, ¿sí? Que esto trae mucho dolor, por supuesto. Es muy importante respetar la relación de los padres, devolver lo que hayamos cargado, liberar esas lealtades que hemos generado desde el amor infantil, desde el amor que cree que todo lo puede, pero que genera mucho desorden en nosotros y en la familia. Y por último, ya no quiero hacer los vivos muy largos tampoco, quiero contarles que muchas veces, porque no tenemos educación para esto, y a ver cómo estoy, un segundito, estamos bien, muchas veces creemos, porque no tenemos educación sobre estos temas, que termina un vínculo y bueno, ya está, me separé, listo, ahí quedó y empiezo otro vínculo más pronto o más tarde y ya está. Los hijos también, vuelvo al tema de los hijos y los padres, ¿no? Muchas veces, voy a poner ejemplos, siempre digo que puede ser el caso opuesto, pero es un ejemplo para como contextualizar. Supongamos que pasó algo con papá y la mamá, y papá la abandonó, se fue con otra, no tengo idea. O simplemente de una separación, pero no fue en los mejores términos, hubo traición, hubo, qué sé yo, algún tipo de maltrato, no sé. Supongamos el caso de que el papá traicionó a la mamá, se fue con otra mujer, etc. Pensamos que esto, que como se terminó el vínculo, ya no vivo con el otro, ya no tengo relación con el otro, se acabó el tema, pero no es así. Sucede muchas veces que un hijo o una hija después empieza a tener problemas con la pareja de ese papá, en este caso ese ejemplo, porque necesita reivindicar el lugar de su madre, ¿sí? Y entonces ahí empiezan problemas de vínculo entre el padre y la hija o entre el padre y el hijo, ¿sí? Entonces, tenemos que ser conscientes de que el lugar que ocupamos en un vínculo con una persona, por más que el vínculo se haya terminado, el lugar en la historia de mía y de la otra persona, la persona no desaparece completamente. O sea, me refiero a, si fue la primera esposa, en su historia va a seguir ocupando ese lugar. Haya pasado lo que haya pasado, no podemos sacar un muñequito y poner otro, o salir de un vínculo internamente sin honrar. Lo hablo en caso de hijos, pero también revisemos nuestras relaciones, ¿no?, pasadas. Lo sano para generar relaciones sanas hacia adelante con otras personas es cerrar las historias, los vínculos que ya se terminaron. Entonces, ¿cómo se cierra? Tomando el aprendizaje que dejó la experiencia, reflexionando sobre eso, liberando culpas hacia el otro, hacia mí. También entendiendo que las dos personas, las dos partes en la pareja son igualmente responsables de todo lo que haya sucedido, por acción o por omisión. Y esto depende de cada caso, cada uno tendrá que verlo, son generalidades, pero siempre en una pareja y en cualquier tipo de vínculo la responsabilidad es compartida. Entonces, para cerrar amorosamente y dar un cierre, colocar ese ser
en el lugar sistémico, en el lugar de la familia que corresponde y de mi historia personal también, tengo que agradecer, no a la persona, en el alma, ¿no? Internamente, agradecer lo que me dio, incluso a veces lo que no me dio. Muchas veces cuando vamos haciendo estos procesos, la persona mira para atrás y agradece incluso los malos momentos, porque esos malos momentos le permitieron darse cuenta de traumas, de carencias, de conflictos no resueltos con otras personas, con los padres, por ejemplo, y a partir de ese dolor, de esa ruptura, de esto que me mostró el otro, empiezo a darme cuenta y a sanarlo. Y después la ganancia es muy grande. Entonces, como decía, liberar culpas hacia mí, hacia el otro, comprender que la responsabilidad es compartida, dejar con el otro la responsabilidad que le corresponda para que se dé cuenta y tomar mi responsabilidad, ver qué puedo mejorar, en qué pude haber aprendido de lo que pasó, de lo que yo hice. Quizás en otra relación decida que voy por otro lado, quizás fui muy exigente con el otro, demandante, quizás le pedí que me diera cosas que no tenía por qué darme una pareja, sino que se la estaba pidiendo un papá o una mamá, simbólico. Tomar el aprendizaje. De esa forma, tomando el aprendizaje, es muy probable que no lo vuelva a repetir eso mismo en otra relación. Y esto de agradecer el tiempo compartido, las enseñanzas, los hijos que tuvimos juntos también, todo, lo bueno y lo malo. Y por último, hay algo de lo que no se habla mucho y que es fundamental. Cuando uno tiene una separación, o tuvo en el pasado, no solo hay que hacer el duelo con esa persona, ¿no? O con respecto a esa persona que ya no está en mi vida, sino que también hay que hacer el duelo por el proyecto que no funcionó o no prosperó como había planificado, como yo quería, con toda la carga emocional que tiene de frustración. Porque, por ejemplo, las personas que se casan, que nos hemos casado, nos casamos con la ilusión, con la firmeza, con la decisión de durar. Y cuando la vida va cambiando los planes y no duramos, por ejemplo, hay mucha frustración. Aquellos viajes que íbamos a hacer, la casa que íbamos a comprar, la vida compartida que ya no va a ser. Entonces hay un duelo personal que hacer también con el proyecto de vida que teníamos en común. Si no lo hacemos, podemos seguir enojados con la persona y no sabemos por qué, o enojados con nosotros, o sentir que fracasamos, o que nunca más vamos a volver a tener eso. Pero lo más riesgoso es que nos quedamos anclados en ese enojo, en ese dolor, y no nos permite seguir adelante construyendo un nuevo proyecto con otra persona. Si no hacemos ese duelo, también muchas veces queremos proyectar ese proyecto que hicimos con esta persona en la nueva. Y la nueva es una nueva relación, es una nueva persona que no tiene por qué cargar nuestras expectativas, nuestras historias fallidas. Entonces, como digo, con relaciones pasadas, que es muy importante ir a cerrar todas las relaciones que ya se terminaron en nuestra vida, limpiar emociones, devolver responsabilidades, tomar aprendizajes, enojarnos, permitirnos sacar, drenar, agarrando a, no sé, un almohadón y pegándole, como sea, permitirnos sentir ese enojo, ese dolor, esa tristeza, que drene, que salga, que se vaya. Y algún día, si lo hacemos con conciencia, se va a ir. Y entender que ese proyecto ya no va a pasar, eso ya no va a suceder, el proyecto que teníamos, que por alguna razón que quizás en el futuro entendamos, eso, tenemos hijos y hacemos estos cierres conscientes con su mamá o con su papá, también estamos dando un gran ejemplo a nuestros hijos de que se puede tener una relación de ex cordial, amorosa, agradecida, y de esta forma también estamos honrando sus vidas, porque ellos son el resultado de este amor. Me quedo por aquí hoy. Gracias a todos los que participaron hoy en este vivo. Gracias por el acompañamiento, por la confianza. Volveremos en 2 semanas más, domingo, también a las 8 de la noche,
para hablar de toda la carga ancestral y para hablar de otros temas más. Espero que les haya servido, siempre tratando de aportar un granito de arena en la sanación individual y colectiva. Les mando un fuerte abrazo a todos, los que están en Uruguay, los que no están en el exterior, en distintas partes de América y de Europa. Un gran abrazo y feliz domingo. Chau, chau.